lo que significó el acuerdo firmado por las potencias del Consejo de Seguridad más Alemania con la República Islámica de Irán, está resignificando el memorándum de entendimiento firmado por la Argentina, porque estas potencias e Irán han reconocido lo que dijo ayer Obama, que es la diplomacia la que tiene que resolver los conflictos entre los países. La Argentina tiene un conflicto con la República Islámica de Irán, como lo tienen muchos otros países, entre distintos países. La obligación de los estados es de resolverlos en forma pacífica. Eso es lo que dice las Naciones Unidas. Y la única posibilidad que tenía la Argentina de avanzar en la causa AMIA era firmando un acuerdo con Irán sobre distintos puntos que hacen a la posibilidad de abrir la la causa que lleva adelante por el fiscal Nisman y por Canicova Corral sobre la causa AMIA. Ahora bien, el tema es que nosotros logramos ese objetivo, y ese objetivo es claro, contundente, o sea, ahí está muy bien marcado, o sea, que la idea de que el juez puede interrogar algo que nos venían solicitando las víctimas, los distintos estamentos de la sociedad argentina, y que había un compromiso por parte del gobierno argentino, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, de llevar este tema a todos los foros internacionales. Ahora, si me permiten, la idea de llevar toda esta denuncia a los foros internacionales no fue quedarnos en la denuncia, o sea, quedarnos simplemente en el hecho de que íbamos en septiembre a las Naciones Unidas, denunciábamos a Irán, los 18 de julio se hacía un acto, se denunciaba a Irán. La idea de esa era la de mostrarle a Irán la contundencia que tenía el reclamo argentino y cómo lo íbamos llevando a los distintos foros internacionales e íbamos ganando apoyo. ¿Pero para qué? Justamente para que Irán se convenza de que lo mejor era negociar con la Argentina. Y eso fue logrado, eso fue logrado. Lo increíble es lo que sucede después de haber logrado ese éxito diplomático que fue la firma del documento, o sea, esa constancia que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner de poner a la misma altura que Malvinas, que el tema Malvinas en todos los foros internacionales, la causa AMIA, es como fue utilizada políticamente para atacar a la presidenta y a este gobierno. Incluso la presidenta de la Nación dijo en su momento se pueden dar 365 discursos por año sobre este tema, pero si no buscamos una solución, la causa está totalmente paralizada. Te voy a decir algo que puede sonar hasta ridículo, de cómo atacaron desde el primer momento este memorándum y a la presidenta. La presidenta anuncia la firma del memorándum, yo estaba en Etiopía, yo la llamé, ella estaba en Chile, le dije, acabamos de firmar el memorándum, ella lo tuiteó y fue atacada por haberlo informado a través de Twitter. Ayer, anteayer, todos los líderes que participaron de las negociaciones por el tema nuclear tuitearon sobre el acuerdo nuclear. Y lo hacen porque Twitter se ha transformado en una forma de comunicación aceptada por todo el mundo. A nadie se le ocurre criticar a Rouhani, el presidente iraní, o a Obama por haber tuiteado, por haber hablado en YouTube, lo pasaron por YouTube. No, es común. Ahora, a Cristina la oposición le pareció ofensivo que lo haya hecho por Twitter. Desde ahí en adelante, este memorándum que tiene todo lo que pedía la oposición, todo lo que pedía el gobierno, todo lo que pedían las víctimas, está todo acá dentro de este memorándum, fue siempre considerado como que no le podían reconocer al gobierno de Cristina Kirchner este éxito diplomático. Canciller, las primeras críticas, hablando de críticas, que usted mencionaba, este memorándum, corríjame si me equivoco, ¿llega desde los fondos buitres? ¿Esa es la primera crítica? ¿Ahí empieza todo? No las críticas comienzan desde que ella lo anunció por Twitter, digamos, o sea, dos o tres minutos después que se firma ya estaban criticándola, sin haberlo leído, sin haber nada. No, lo que sucede es, ¿cuándo fue la primera vez que conectan a Irán, Estado terrorista, con Argentina, Estado asociado a un Estado terrorista? Fueron los fondos buitres. Fueron los fondos buitres hace 2 años, sacaron una serie de solicitadas en los diarios de Estados Unidos donde comparaban a la Argentina, o sea, no comparaban, sino que decían que la Argentina e Irán eran socios y que la Argentina era el socio de un Estado terrorista como era Irán. Ahora bien, mucha gente dice, cambiaron las autoridades de Teherán. No, es falso eso.
el líder supremo de la revolución y el Consejo Supremo siguen siendo el mismo. Claro. O sea, quiere decir que las máximas autoridades cambiaron. Es como si ustedes me dirían que cambiaron un ministro en la Argentina. Si Cristina sigue siendo presidenta, digamos, en estos meses, claro, cambia un ministro, no cambia el gobierno. Digamos, no cambia la ideología del Estado. Ahora bien, por eso le digo, fueron los fondos buitre los que conectaron. Mucho antes que Nisman, mucho antes que la oposición argentina, digamos, mucho antes que todos los diputados que se montaron sobre esa campaña. O sea, son los fondos buitre los que primero pergeñaron la idea de asociar a Cristina y al gobierno argentino con un Estado terrorista. Qué paradoja, ¿no? Que sean justamente los fondos buitre. Y yo creo que de ahí comienza una serie de uniones no casuales en las cuales distintos personajes de la República Argentina y de la extrema derecha norteamericana en el Congreso de los Estados Unidos, que empiezan a atacar a América Latina, a los países gobernados por, digamos, gobiernos populares, con Irán. Inclusive se llega a denunciar que en Nicaragua estaban construyendo la más grande embajada de Irán en el mundo. Ahora, el New York Times fue, la buscó y no la encontró, y al final Hillary Clinton reconoció que se había equivocado. O sea, hay una campaña feroz para decir, gobierno popular en América Latina, socio de Irán. Claro. Ahora bien, cuando Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, China y Rusia firman un acuerdo con Irán, hasta el Papa lo celebra. Y yo me alegro, yo también lo celebro. Más es decir, nosotros somos los primeros en celebrar que algo tan terrible como puede ser una amenaza nuclear se resuelva pacíficamente, se resuelva como estamos obligados los gobiernos a negociar, a sentarnos en la mesa con quienes tenemos una disputa y resolverlo de común acuerdo. Ahora bien, nosotros hicimos todo lo posible y llegamos a este memorándum, que es un memorándum que contempla lo más importante, que era lo que pedían las víctimas, que el juez de la causa, el señor Rodolfo Canicova Corral, pueda interrogar en Teherán, y le voy a explicar por qué en Teherán, a los sospechosos que tienen alerta roja por parte de Interpol. ¿Por qué no explica por qué es importante que el juez interrogue a los sospechosos? Porque a veces no queda claro que el objetivo es ese, ahí está básicamente. el tema. En el año 1960, estoy refiriéndome a la época del Shah de Irán, no la revolución iraní, o sea, sino el Shah de Irán, el principal aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente en aquel entonces, sanciona una ley por la cual está prohibido extraditar ciudadanos iraníes a terceros países. No es una ley muy extraña. Brasil tiene la misma ley, Alemania tiene una ley muy similar, Israel tiene una ley muy similar, digamos, la Argentina no. Pero la Argentina a su vez tiene otra ley que dice que nosotros no podemos juzgar a nadie en ausencia. Por lo tanto, nosotros no podemos juzgar a nadie en ausencia. Ellos tienen el derecho a no extraditar. Nunca iba a haber un juicio. Claro. Nunca. Ahora, ¿cómo lo resuelve la justicia argentina, la Corte Suprema, esta situación en la cual, por ejemplo, lo resolvió en un caso en Alemania, con la Siemens? ¿Cómo lo resuelve la justicia argentina? Si la Corte autoriza al juez a viajar a otro lugar, a otro país, para hacer las indagatorias o hacer distintos procesos. Entonces, se nos ocurrió a nosotros, en la Cancillería, decir, bueno, que viaje el juez. Si el juez quiere viajar, que viaje, que tenga la posibilidad. Convencer a Irán de esa posibilidad no fue una tarea fácil. O sea, era permitir, digamos, que el juez viaje y tome la indagatoria. Una vez que se toma la indagatoria, comienza el juicio y se puede empezar a llamar a testigos, se puede empezar a mostrar las pruebas. Eso lo trababa, digamos. De algún modo. El hecho de que no se pudiera indagar a los sospechosos lo trababa. Estábamos en una causa que no tenía destino, porque si ellos no extraditaban y nosotros no podíamos juzgar en ausencia, porque está prohibido por ley, entonces estábamos en una causa sin destino. A tal punto que es Interpol la que, en el año 2009, el fiscal Nisman se traslada a Interpol, habla con Ronald Noble, el que era secretario general hasta hace muy poquito, y le pide que interceda ante Irán para llegar a un acuerdo, porque no había ninguna otra posibilidad, para llegar a un acuerdo de cómo podían hacer para negociar. Y Interpol se propone negociar, ser un mediador entre las partes. Por eso, y porque fueron los únicos, la organización internacional que más se ocupó del caso
del caso AMIA y para justamente mostrar la transparencia del acuerdo es que resolvimos enviárselo a Interpol. Interpol me contesta que es un muy importante avance este memorándum, lo pone por escrito. Eso fue año 2009. No, en el año cuando se firma, en el 2009 Nisman va y pide ayuda a Interpol diciéndole, mira, esto no va ni para atrás ni para adelante. Vaya usted a negociar con Irán. Bien. E Interpol empieza una negociación. Como nosotros llegamos a esta negociación y la firma el memorándum, en el año 2013, Noble, la oficina de Interpol en Lyon, en Francia, me manda una carta diciendo que es un muy buen acuerdo y que no me preocupe por las circulares rojas, porque las circulares rojas no tienen nada que ver con este memorándum, se manejan de otra manera, por otra vía, y que iban a quedar tal cual estaban. Por lo tanto, la idea de que nosotros estamos encubriendo algo, todo eso es una idea de los fondos buitre, no es una idea original. Ya hace 2 años estaban con ese tema. Después, la posibilidad de que el juez se traslade a Teherán era la única posibilidad que había para que la causa avance. Si no, íbamos a estar estancados. Cristina iba a seguir haciendo anuncios en las Naciones Unidas, los líderes de la comunidad judía iban a seguir haciendo actos los 18 de julio y las víctimas nunca iban a tener justicia. Y el único objetivo que tiene este gobierno, porque nosotros vivimos el terrorismo de Estado y yo se lo expliqué a los iraníes muy claramente, era que con las víctimas nosotros teníamos la lealtad máxima. No había nada más importante para nosotros que haya justicia para las víctimas. De la misma manera que lo hicimos con las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, que para nosotros no había diferencia y que nunca íbamos a dejar de exigir que haya justicia para las víctimas de la AMIA. Con los únicos que tenemos un compromiso es con las víctimas de la AMIA. Ahora bien, yo creo que no solamente los fondos buitres están actuando muy fuertemente, sino que creo que hay gente que no quiere que haya un juicio. O sea, yo creo que hay gente... Por eso la resistencia. Por eso la resistencia. Yo creo que hay gente en la República Argentina que habla mucho de la AMIA, pero que no quiere que haya un juicio. ¿Y por qué? Porque deben tener temor de que las pruebas no estén. ¿No es cierto? Y eso es algo que tendríamos que algún día aclararlo, y tal vez la UFI AMIA lo tenga que aclarar, digamos, ¿por qué ese temor de gente que... cuando se anunció que yo iba a empezar a negociar con los iraníes, el presidente de la DAIA, en ese entonces, Donsis, dijo, me parece bien que la presidenta haya planteado enérgicamente la necesidad que Irán contribuya, coopere, colabore para alcanzar la verdad. Respecto a la reunión de los 2 cancilleres, nosotros hemos expresado que la única forma de encontrarse es para establecer los mecanismos jurídicos que permitan avanzar en la causa judicial. Quiere decir que estaban de acuerdo. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Y qué pasó, canciller? ¿Y qué pasó después? Eso es lo que tendríamos que... Yo no lo tengo que contestar eso, porque no lo sé. Pero sí le puedo decir que han hecho todo lo posible por trabar de que avance este juicio. Y este juicio solo puede avanzar si se pone en práctica el memorándum. Y si no, seguiremos teniendo discursos en las Naciones Unidas y seguiremos teniendo actos los 18 de julio. Pero lo que no tendremos es justicia para las víctimas. Canciller, usted recién ratificaba lo que ha sucedido con Interpol, cuando se comunica con usted, cuando le manda la carta al titular de Interpol diciendo que le parecía muy bien este entendimiento, este memorándum, se ofrecía justamente para poder mediar entre Irán y la Argentina y la posibilidad que viaje el juez y poder entrevistar a los sospechosos. ¿Qué le respondió el gobierno de Irán al titular de Interpol? ¿Y por qué finalmente no pudo viajar el magistrado? Bueno, Interpol lo que Irán dijo era que prefería negociar directamente con la República Argentina. Sin la mediación de Interpol. Sin necesidad de que haya una mediación, pero sí manteniendo informado a Interpol sobre los avances y retrocesos que teníamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué este memorándum no se está aplicando en este momento? Hay distintas causas, ¿no es cierto? Una es porque la AMIA y la DAIA y el fallecido fiscal Nisman interpusieron un recurso en contra del memorándum y un amparo para que no se pueda seguir negociando, con lo cual nosotros paramos inmediatamente una vez que ese amparo fue ratificado por la Cámara. Pero apelamos, obviamente. Y por el otro lado, porque el memorándum no está en efecto, porque para que un tratado internacional esté en efecto, no solamente tiene que ser firmado por el Poder Ejecutivo, como ocurrió en este caso, ratificado por el Parlamento argentino, como dice la ley argentina, sino que aparte de eso,
el Poder Ejecutivo argentino tiene que entregar una nota diciendo que se han cumplido todos los mecanismos necesarios para poner en efecto este acuerdo. Lo mismo tiene que hacer la República de Irán. Nosotros no intercambiamos esas notas diciendo que estamos ya en condiciones de poner en marcha el memorándum. Por lo tanto, el memorándum no está en efecto, está paralizado. Ahora, yo hablé la última vez que me reuní con el canciller iraní, que es el mismo que se reunió con Kerry y con los demás líderes europeos y rusos y chinos, con Lavrov, y él me aseguró de que ellos estaban en condiciones de avanzar con esto. Yo lo que les dije era que para avanzar, para tener el intercambio de notas, yo pedía que pongamos una fecha exacta para el viaje del juez a Teherán, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando la justicia argentina me impidió seguir avanzando. O sea que si se destraba el tema en la justicia argentina, ¿se intercambian las notas? No, bueno, y el habría que volver ¿o falta algo más, digamos? Falta que establezcamos, faltan varias cosas. Entre otras, primero que se ponga la fecha para el viaje del juez y después que la comisión de expertos... prepare todas sus condiciones de trabajo, digamos, que hagan un reglamento, que digan dónde se van a reunir, cuáles son las condiciones. Y que se forme la comisión. Que se forme. Ahora bien, yo quiero, si me permiten, aclarar algo. Es una locura decir que la comisión esta de la verdad, que les puede gustar o no el nombre a la gente, y no tengo ningún problema en decir que tal vez otro nombre le hubiera caído mejor a la gente, pero lo importante es a qué se va a dedicar la comisión. Claro, no cómo se llama. No cómo se llama, sino a qué se va a dedicar la comisión. La comisión, y lo dice exactamente el memorándum, en los dos idiomas que yo puedo leer, el farsi no lo puedo leer, pero digamos, en los dos idiomas dice que va a hacer recomendaciones a las partes. Las partes son del Poder Ejecutivo de Irán y el Poder Ejecutivo que no reemplaza argentino. La justicia. Digamos. Y no, porque va a ser recomendaciones que podrán ser tenidas en cuenta por los gobiernos. Ahora, usted me puede recomendar a mí algo y yo no hacerlo. ¿Y por qué tanto temor entonces a la Comisión de la Verdad? No, lo que no quieren es que se ponga en marcha este memorándum. Lo que no quieren es que se ponga en marcha. Ahora, yo estoy seguro que cualquier experto constitucional podrá decirlo, yo lo he consultado con muchos, todos me dicen que esto es total y absolutamente constitucional, porque la Comisión de la Verdad, la Comisión de Juristas, la Comisión como ustedes quieran que lo digan, no tiene ninguna facultad judicial, porque no puede decir que alguien es inocente o alguien es culpable, ni nada. Es decir, usted me trae esta prueba, yo lo que le recomiendo a usted es que haga, no sé, un juicio en un tercer país, que vayan a las Naciones Unidas, que llamen a 5 premios Nobel y que decidan ellos cómo seguir, qué recomendaciones hacer, cómo hacer como Poder Ejecutivo. Pero no tienen ni siquiera el Poder Ejecutivo está obligado a seguir esas recomendaciones. Ahora, canciller... Menos el juez, mucho menos el juez. Bueno, el juez no participa de esto. De un dato menor, la posibilidad, entre otras cosas que plantea el entendimiento de este memorándum, que un juez argentino viaje a Teherán, por ejemplo, a poder indagar a los sospechosos. Claro, digo, clave en cualquier investigación y para comenzar un juicio. Es para poder empezar el juicio. La única posibilidad que tiene de empezar el juicio es que el juez indague. Si no indaga el juez, no hay juicio posible. Claro. Y yo lo que digo es que quienes no quieren que se imponga este memorándum es porque lo que no quieren es que haya un juicio. Y los que no quieren que haya un juicio, ya sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? Esa sería la pregunta que sabe, los mismos que se opusieron durante todo este tiempo a que haya un acuerdo nuclear entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania con Irán y quiénes son los acólitos de esos opositores en los distintos países del mundo. A eso le sumamos los fondos buitre. Y no hay que descartarlo. Y no es un detalle menor que hayan sido los fondos buitre los que pergeñaron la idea de tratar de juntar a Cristina Kirchner, una gran luchadora por los derechos humanos, y el Estado argentino, el gobierno, el pueblo argentino sabe muy bien lo que ella piensa sobre los derechos humanos, los juicios que hubo. Ponerla en el mismo lugar que lo que ellos, los fondos buitre, consideraban era un Estado terrorista. Como dijo ayer Obama, hay muchos problemas con Irán. Yo tengo muchos problemas con Irán, dijo Obama. Pero ¿saben qué? La diplomacia es la mejor manera de solucionar estos problemas y nosotros vamos a darle una oportunidad a la diplomacia para tratar de solucionar un caso que va a evitar... para ellos, el tema nuclear, una carrera armamentista nuclear en el Medio Oriente.
O sea, él mismo dijo, yo no es que me gusta el régimen de Irán. Eso lo dijo Obama, no lo digo yo, lo dijo Obama. Pero ¿con quién? O sea, con él, con los que tenía que hablar era con Irán. Irán lo sabía. Irán tampoco le gusta hablar con Estados Unidos. Hacía más de 30 años que no hablaban entre ellos. A Irán tampoco tiene una buena opinión de Estados Unidos. Y sin embargo se sentaron, porque si no resolvían el problema entre ellos, no lo iba a resolver nadie. Estados Unidos tampoco quería hablar con Cuba y finalmente hay un acercamiento entre ambas naciones, ¿no? Salvando las distancias. Canciller, gracias por haber venido. Gracias especial, Ha sido usted muy amable. Muy amable el canciller. Y también gracias a José. Gracias por estar. A ustedes. Por favor, un placer. Gracias. Vamos a hacer ahora la pausa. Anticipo con Félix Taylor. Ya estamos. En el próximo bloque, el memorándum con Irán en la justicia.